Bueno, nuevamente estamos dando comienzo al programa, ¿sí? Hoy te toca a vos con un invitado ya conocido, aprovechando un poco la repercusión que ha tenido a la sociedad, a los televidentes, y es un poco la idea eso, informarnos entre todos, aprender de lo que una persona tan importante como es Mario Arcusi en la sociedad, en la educación, en la comunicación, en los medios y demás, que podamos aprovecharlo, en este caso a través del programa Hoy te toca a vos. Mario, nuevamente bienvenido. ¿Cómo te va? Ya nos hemos saludado, así que protocolarmente es el saludo. Exactamente, buenas tardes, porque igual se va a pasar a la tarde. Y muy contento, y la verdad que esto de la repercusión que vos decís, me pasó a mí me pasó, yo ando mucho por la calle, y me ha parado gente en el banco y me ha dicho las dos cuestiones, tanto obviamente referido al contenido de lo que yo decía, como el manejo tuyo del programa, porque uno puede hablar, pero si el programa no tiene forma, tampoco sirve. Seguro, así que el comentario de la gente era positivo respecto a esto, como que era algo innovador. Después también vi algo similar en Pioneros, aunque no te... sí, Pioneros creo que es la verdad que no tengo programa ni idea, muy poca programa de programa que hace Luis Quirós, el secretario de Cultura. Protagonista. Vi algo similar, aunque un poco más contracturado, ¿sí? Aunque el primer programa que había hecho en el ferrocarril, que fue en el predio, pero es más o menos la idea. Y yo creo que esto contribuye, como vos decís, a la cultura, en el caso del programa protagonista, a informarnos cómo fue Basavilbaso en sus comienzos, cómo fue en épocas en que todavía nosotros no estábamos, o sobre todo las generaciones más jóvenes. Y bueno, y la cultura, yo insisto con que más allá de los acartonamientos y más allá de esta cuestión de ser culturoso, yo creo que sin cultura y sin educación estamos al horno con papas. Yo soy fanático de Boca, estuve en La Peña mirando el partido el domingo, lo disfruté, partidazo, sí, todo esto. Soy fanático del turismo carretera, yo miro películas, pero leo y miro cine, por ejemplo. Y leí desde los 4 años, creo, antes de entrar a la escuela primaria. Y esto me permitió ir leyendo escalonadamente hasta llegar al nivel que yo creo que este es el déficit. Cuando se habla de que los chicos de hoy no leen, que es casi una generalización, les ha pasado a mis hijos escuchar que los docentes en la universidad les dicen eso y tener que contestar ellos, bueno, no generalice, porque nosotros sí leemos. Pero el problema es que cuando los docentes de lengua y literatura o los profesores de la universidad pretenden que los chicos empiecen a leer, pretenden que empiecen a leer lo que les corresponde a esa edad. Y si no leyeron lo anterior, o sea, si no empezaron a leer mi amigo Pedro tiene un perro que se llama Chicho, a los 5 años, no pueden leer lo que hay que leer a los 17, porque van a leer 2 páginas y van a tirar, esto es una burrada, no sirve, ¿para qué quiero leer? Entonces van a la otra opción que también sirve, la audiovisual, la de la película, pero que resta un porcentaje importantísimo de la imaginación, porque yo siempre pongo como ejemplo Titanic, que por ahí es la película más vista o más conocida, o más que está más en la retina de la gente, sobre todo las mujeres por DiCaprio. Pero bueno, si vos mirás Titanic, la película, ves la orquesta, ves el salón, ves el agua, lo ves a DiCaprio volándose en el agua, todo eso, y todo esto. Lo ves y perfecto. Ahora, si vos lo estás leyendo en un libro, tenés que imaginarte el color de las paredes del salón, tenés que imaginarte el agua avanzando por los pasillos, tenés que imaginarte la música de la orquesta, tenés que imaginarte a DiCaprio tiritando en el... ¿sí? Y eso te genera movimiento de tu cerebro. Sí, seguro. Y esto agiliza tu cerebro para cualquier otra actividad intelectual que hagas. Y si no, también están las clases de memoria. Claro, para movilizar más. Muy bien. Las reglas de memoria, las reglas mnemotécnicas son fundamentales, porque el cerebro no puede, el cerebro humano no puede acaparar todo el conocimiento que tiene. Yo estoy leyendo ahora un libro, el cuarto de una trilogía de un autor sueco, Stieg Larsson, que se llama Millennium. Él murió
pero dejó unos borradores para hacer algo más, y bueno, la viuda, junto con otro escritor, hicieron el cuarto libro, que lo estoy leyendo ahora, y habla sobre esto, sobre un cerebro artificial, y sobre los riesgos que correría, y esto es inminente, así como se habla de que en un futuro cercano la vida va a ser de 120 años, de 150 años, porque se va a encontrar la cura de enfermedades que hoy no tienen cura, y obviamente la vida va a ser más larga. Entonces, también se habla de la creación de un cerebro artificial. Y ahí se habla de cuál podría ser el resultado de esto. Un cerebro artificial creado por el hombre, que tenga la misma inteligencia que un hombre o un poco más, después será capaz de crear el mismo otro cerebro artificial más y al final va a terminar con el hombre. O sea, van a terminar las máquinas dominando al mundo. Un poco lo que escribió George Orwell en 1894, el libro famoso 1984, perdón, en donde él relata un mundo de futuro que todavía no llegamos, que de ahí sale la idea de Gran Hermano, porque en ese libro el personaje central se llama Gran Hermano, que es un ojo grande que vigila a todo el mundo, y de ahí sale el nombre del programa, del formato del programa famoso del reality show. ¿Sí? Mario, justamente vos hablabas, bueno, de una cosa, de otra, ¿no? Un poco lo que yo puedo decir, que yo actúo o me comporto, mejor dicho, en el programa, mínimamente asesorado, dentro de la improvisación, estando cómodo obviamente con la persona y demás. Mi base fundamental es hablar del presente y del futuro, porque me interesa y porque sé que nos tenemos que preparar para eso. Lo que ya pasó ya no existe. Entonces te pregunto, ¿vamos bien? Mirá, yo digo esto, quizás te haga una pequeña corrección de lo que ya pasó, ya no existe. No existe porque nosotros no lo podemos cambiar, en ese sentido. No podemos rompernos la cabeza diciendo, ¿por qué ayer no saqué los perros? ¿Por qué ayer no entré la ropa? ¿Qué sé yo? Ya está, eso es científicamente imposible. Ahora, aprender de los errores del pasado, esto es fundamental. Yo siempre cuento la anécdota de lo que pasó con Napoleón y con Hitler. 100 años de diferencia, o 100 y pico de años de diferencia, el mismo hecho repetido, el mismo error cometido por Napoleón de ir a atacar Rusia, por más que vos digas no hablemos del pasado, pero esto sirve para que no se repita. Ataca Rusia en invierno. Entonces, ¿qué hacen los rusos? Empiezan a retroceder, porque Rusia está en el límite con Alemania en Europa, pero llega hasta Siberia. Entonces, ¿qué hacen los rusos? Va retrocediendo, en vez de enfrentarlo a Napoleón, retroceden, es decir, como le hacen la Verónica, como le hace al toro, y lo llevan al frío. Entonces llegan en diciembre, el mes más frío del año, y se mueren congelados los soldados de Napoleón, y Napoleón se tiene que volver con el rabo entre las patas. Por supuesto pierde la guerra con Rusia. 130 años después, Hitler hace exactamente lo mismo, en el mismo mes, y como diciendo, a mí no me va a pasar, ¿sí? Y le pasa exactamente lo mismo. Y si dentro de 100 años alguien decide otra vez invadir Rusia, tiene que saber que si ya se hizo 2 veces de la misma manera, entonces seguramente el resultado va a ser el mismo. Yo le digo a mis alumnos, ¿qué sale si vos mezclás tierra con agua? Barro. Seguro. No sale mayonesa, ni flan de dulce leche, ni nada, sale barro. Vos la mezcle de la manera que lo mezcle la tierra y el agua, siempre va a salir barro. Así que si vos seguís mezclando, por eso entonces yo soy crítico de ciertos comportamientos que han demostrado que son fatales, o sea que tienen fatales en cuanto a la fatalidad como resultado asegurado, ¿sí? Si vos te comportás de una manera determinada, y el final va a ser el mismo. Si vos ves que hay gente que conocés que ha abusado de la bebida, y que ha terminado, gente con capacidad, y que ha terminado quemado por la bebida, y bueno, entonces date cuenta que la bebida no es la solución para el problema. Más que nada en este tiempo, cuando yo le cuento a los chicos más jóvenes, que nosotros salíamos a las 10 de la noche al boliche, y volvíamos a casa a la misma hora que vuelven ahora, a las 6, 7 de la mañana. Pero ahora salen de 3 a 6 de la mañana, y hacen la previa, y ya llegan al boliche con, digamos, una personalidad absorbida. No quiero hablar de lo vicioso, pero digo, una personalidad absorbida por el alcohol. O sea, ya no son, no es la persona, sino es la quilmes. Sí. Entonces, si vos no te animás a hablar de una mina,
o si vos no te animás a, qué sé yo, a cualquier cosa que sea, a hacer una picada con el auto, con la moto, y si te animás con 3 quilmes encima, y bueno, entonces el que hace la picada o el que se le consigue la mina, va a ser la quilme, no vos. Sí. Te estás mintiendo, ¿entendés? Porque después para seguir en la misma vía, en la misma personalidad, vas a tenés que seguir tomando, porque la chica que te conoció con las 3 quilmes encima. Esto es un error. Está comprobado que lo que son adicciones o este tipo de consumo de alcohol, de droga, de cigarrillo, es un poco por la ansiedad de no poder conseguir cosas. Sobre todo las drogas que son capaces, o sea, los vicios que son capaces de cambiarte la personalidad. Lo hablamos en el programa anterior cuando definimos lo que era el asesino, que es aquel que no debería matar, no es el homicida que mata porque odia o por venganza o en ocasión de robo, en ocasión de violación, sino aquel que no mataría si no fuera por un precio. Pero para poder matar por un precio, tiene que cambiar su personalidad, que no es de un homicida. Entonces, ¿cómo la cambia? Drogándose o emborrachándose. Hay un párrafo de la Biblia que yo siempre utilizo para explicar esto, como con el alcohol. La única vez que la Biblia menciona el alcohol, habla solamente una sola vez del alcohol, o sea, no del vino, porque del vino habla en la última cena, pero de los efectos del alcohol solamente una vez. Cuando Dios ordena la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham le pide a Dios que salve a su familia, Lot, Sara y sus 2 hijas. Según la Biblia, lo único que Dios le pide, porque Sodoma y Gomorra eran como el mundo vicioso, ¿sí? Por de ahí viene la palabra sodomía. Bueno, entonces Dios le dice, yo te salvo a tu sobrino y a su mujer, pero con la condición de que no miren para atrás. Lo puedes haber dicho en sentido figurado, que no miren para atrás, como decías vos, no me interesa tanto el pasado, sino el presente y el futuro, o realmente que no miren para atrás así, que no miren la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Sara, la mujer de Lot, se da vuelta, mira para atrás y se convierte en una estatua de sal, según la Biblia. Entonces quedan Lot y sus hijas como únicos habitantes del mundo. Es la misma pregunta que se hace respecto a cómo hicieron Adán y Eva para procrear, claro. Si solamente tuvieron hijos. ¿Sí? Bueno, ahí alguna relación incestuosa tiene que haber habido. Bueno, acá la Biblia lo dice expresamente, que las hijas de Lot lo emborrachan a Lot para que no sepa lo que está haciendo y tienen sexo con él porque saben que de otra manera la especie humana está terminada. Fíjate hasta qué punto es la cuestión, se puede llegar a una situación incestuosa fatal, la máxima, digamos, la de que una hija tenga relación con su padre, emborrachándolo al padre. O sea, fíjate qué efecto narcótico tiene el alcohol. Entonces, bueno, el mismo efecto es el que tiene el consumo excesivo, que nosotros por ahí no le damos importancia, lo consideramos como un consumo social, y no es así. De ninguna manera. No, y después que cada uno haga lo que quiera. Te vuelvo a preguntar, Mario, ¿vamos bien? Socialmente, políticamente, religiosamente, mundialmente, globalmente. Y mira, vamos a los tumbos. Pero no creo que haya otra manera, porque los griegos cuando tenían dudas respecto a esto, cuando hacían el programa Hoy te toca a vos en la televisión griega, antes de Cristo, con las cámaras de los picapiedras, entonces 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, cuando no sabían qué hacer, cuando Pablo Mora le preguntaba a Mario Orcusi, che, ¿vamos bien o vamos a los tumbos? Los primeros. Pablo Mora y Mario Orcusi. Entonces decían, mira, no sé, qué sé yo, vamos a preguntarle y había un patriarca, un tipo que había sido gobernante, que dijo un día, me retiro y me voy al medio del campo, a una cabaña, a vivir mirando las estrellas. Pero el tipo era un sabio, que él realmente conocía cuál era el camino a seguir. Porque había hecho lo que te dije recién, sabía lo que hizo Napoleón, sabía lo que hizo Hitler, estaba preparado. Entonces, ¿qué hacían? Iban y el tipo les dictaba lo que tenían que hacer. De ahí surge la palabra dictadura, que no es una mala palabra en su comienzo, porque el tipo les iba dictando, entonces o ellos lo llevaban a vivir a la ciudad, o iban todos los días en el remis hasta el campo del tipo esto y decía, mira, hoy tenemos tal problema, ¿cómo hacemos? Bueno, tienen que hacer tal cosa. Lo hacían, salía perfecto,
hasta que alguno de estos se engolosinó y empezó a transformar la dictadura en el concepto de dictadura que tenemos hoy, claro. ¿Sí? Y bueno, acá mando yo, sí. Me traen todas las minas para acá y me traen todo el oro y vos andas por allá y vos por acá. Exacto, y bueno, y si no haces lo que te digo te mato. Bueno, ese fue el degeneramiento de la dictadura. Pero la dictadura en realidad no es una mala palabra si lo tomamos en ese sentido. Ahora, nosotros no aceptamos porque tenemos un régimen democrático en donde el pueblo elige, decide lo que va a hacer. Por lo tanto, no creo que haya otra alternativa que esta de ir a los tumbos. Ahora, ir a los tumbos no significa quedarnos en un pozo. Cuando yo explico, y seguramente se acordarán ustedes, del Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, la diferencia, el Homo sapiens sale caminando de su casa, ve que hay un pozo, lo pasa al pozo por encima, a diferencia del mono, que el mono se caía en el pozo, ¿sí? El Homo sapiens pasa por encima del pozo y sigue caminando. Al otro día, otra vez, hace lo mismo, ¿sí? Y así lo hace durante 100 días seguidos. En cambio, el sapiens sapiens, lo que va a hacer el primer día, ve el pozo, lo pasa por encima. El segundo día, cuando sale, dice, no, voy a ir por acá, porque ahí hay un pozo, ¿sí? Esa evolución del pensamiento humano es la que tenemos que aprovechar para solucionar nuestros problemas. O sea, que está sin querer decir lo que es Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Bueno, son los distintos estadios de la teoría de la evolución. Si uno cree en la teoría de la evolución y no en la creación, o cree en un mix entre ambos, el paso siguiente, teniendo en cuenta que hay un eslabón perdido, supuestamente, los pasos siguientes, según los encuentros arqueológicos, son el hombre cromañón, el hombre neandertal, que son sapiens y homo sapiens, sapiens sapiens. Hombre que sabe y hombre que sabe que sabe. Esto quiere decir, no, sapiens sapiens no quiere decir que sabe más, sino que sabe, porque hay gente que sabe, pero que no sabe que sabe. Y vos por ahí lo ponés a hacer, mira, qué bien. Por eso es claro ejemplo, claro. Que sabe que está el pozo y se va para allá. Exactamente, no va a de nuevo. Eso. Muy bien. Bueno, ya que hablabas del libro, dentro de lo que es el intelecto al alcance de la gente, no me tiré a ver, artista, escritor australiano, neozelandés, libros para recomendar. Y bueno, ahí volvemos a lo mismo. Es imposible recomendar sin tener en cuenta las edades y los niveles de... Yo a mis alumnos les ofrezco mi biblioteca, que debe ser la tercera. Yo siempre digo que de las bibliotecas privadas debe ser la más grande de Vaso, la mía, después de las 2 bibliotecas públicas que hay. Entonces yo les pido que vengan a mi casa y que yo les pregunto básicamente qué leyeron. Si no leyeron nada, bueno, entonces les empiezo a dar de acuerdo al nivel. Una vez que me trajeron el primer libro que leyeron, que es ese, mi amigo Pedro tiene un perro que se llama Chicho, bueno, después de eso le doy el Principito y después le doy, hasta que llegan al nivel de lo que tendrían que estar leyendo a los 17 años. Que, por ejemplo, como recomendación, bueno, ya que decís, no me nombres autores raros o autores de países exóticos, bueno, una novela que yo considero que es la novela más importante que se escribió en la Argentina, en América Latina, que es 100 años de soledad, de García Márquez, que es algo que creo que no se puede dejar de leer, porque tiene un montón de enseñanzas, porque está muy bien escrita, y porque además tiene una historia, la génesis, o sea, la creación del libro tiene una historia tan particular. García Márquez lo escribe, lo lleva a una editorial. García Márquez ya era un escritor medianamente reconocido en Colombia. Lo lleva a una editorial de Colombia y se lo tiran así, sí, como a la basura, que no valía para nada. Y se viene a Argentina, a la editorial sudamericana, y acá se lo toman, lo imprimen, y creo que es el libro más editado en América Latina en castellano. Yo tengo la primera edición de Sudamericana. Y es el libro más vendido, y bueno, los colombianos que lo tiraron a la basura se van a estar cortando las orejas. ¿Qué te dije? Claro, es un libro de literatura fantástica, porque cuenta la historia de un pueblo que se llama Macondo, que vos lo vas leyendo, y lo que yo te decía recién, te hace funcionar la imaginación, porque supuestamente es un pueblo aislado, de que no se puede salir, pero sin embargo entra gente, entran los gitanos que traen los inventos que se van haciendo en el mundo, y que los del pueblo que está tan cerrado no saben.
traen el hielo, por ejemplo. Yo tengo una anécdota respecto a esto. A mí me queda mucho, tengo una memoria retentiva muy grande. Y Laureano, mi hijo, casi como que... ¿Te ayuda? Como que heredó, digamos, ese don. Entonces, un día un profesor dijo esto, había 50 alumnos en el aula, porque ustedes no leen nada. Entonces Laureano se paró, le dijo, póngame en prueba, si usted dice que yo no leo nada. Entonces le empezó a decir, y por supuesto que Laureano le contestaba que todo lo que el tipo le decía. Entonces le dijo, 100 años de soledad, seguramente que no lo leíste. Sí lo leí. Entonces dice, tan lo leí que, le voy a decir, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así empieza el libro. Se lo dijo textual. Y el tipo se quedó muerto. Claro. Entonces, viene la anécdota viene a cuento de esto de la capacidad retentiva, que es una capacidad que tenemos todos. Seguro. Pero también yo no puedo, vos dijiste hoy un hombre del periodismo, de los medios, de la cultura, de la educación, del derecho. Digamos que a mí me apasionan todas las cosas que hago, me levanto y siempre comento que difícilmente, no conozco otra persona que se levante con alegría de hacer cualquiera de las cosas que tenga que hacer a las 8 de la mañana, son cosas que le apasionan, o dar clase, o ir a un juicio, o escribir algo para el diario, esa facilidad de hacerlo tiene un origen, no es que mi cerebro esté más preparado. Lo mismo que esta chica de Quiñones que corre maratón, o la Tula. Ellos tienen preparado, también su cerebro obviamente, pero tienen preparados los muslos y los músculos. Sí. Si vos me decís ahora, mirá, el final del programa, en vez de hacer la mano de truco que me propusiste, nos vamos a hacer una maratón de aquí hasta la ruta 20. Yo no llego ni a lo de Niple llego. Se logra la capacitación. Claro, pero si vos me decís, si un año antes vos me decís, mirá que el programa que yo te voy a invitar dentro de un año, vamos a terminar con una maratón, y yo doy una vuelta a manzana, después doy 2 vueltas a manzana, y voy a llegar a condiciones. Y el cerebro pasa lo mismo. Si vos nunca lo ejercitaste, de una no la vas a ejercitar ni iba a decir algo. Claro, por eso está para ejercitar el cerebro. Crucigrama, sopa de letras. El que está comprobado incluso con la enfermedad del siglo, que es el Alzheimer, más allá del cáncer, el Alzheimer, que es una enfermedad cuyos efectos se han descubierto hace muy poco y que no tiene cura, tiene paliativos pero no tiene cura, tiene como uno de los paliativos no medicamentos, sino esto, la ejercitación mental, la lectura, los juegos, que a veces decimos la pavada de jugar a la carta blanca o al solitario en la computadora. Sí, el truco, el ajedrez, obviamente. Claro, quiero truco. Primero que yo tengo los 2 anchos. Entonces, esto que los crucigramas te agilizan, te hacen trabajar partes del cerebro que están dormidos, que están muertos, y que son las que después terminan siendo un campo propicio para que el Alzheimer pueda dar resultado. Mario, te hago esta pregunta y después de la respuesta nos vamos al primer corte. ¿Con qué personaje a nivel nacional te gustaría cenar como para sacarte la intriga de cómo sería esa persona? ¿Un periodista, un actor, una actriz, un político? ¿Con qué personaje? ¿Me gustaría o me hubiese gustado? ¿Te gustaría o te hubiese gustado? Entonces la respuesta va a ser me hubiese gustado. Raúl Alfonsín, sin ninguna duda. Yo creo que hay roles, ¿sí? Y esto no significa mezclar capacidades, porque si vamos a pensar que el intelectual más grande del mundo tiene que ser el que maneje el mundo, y le vamos a errar seguramente, y con ese criterio Borges tendría que haber sido presidente de la Nación, porque fue, digamos, la persona más inteligente, César Milstein, o los premios Nobel que tuvo Argentina. Yo no sublimo la inteligencia de Raúl Alfonsín. Yo digo que Alfonsín fue un tipo que se dio cuenta en qué tiempo estaba viviendo y que supo exactamente lo que había que hacer y tuvo los huevos suficientes para hacerlo. Entonces va a quedar en la historia por todo eso. Y me hubiese gustado cenar con él o tomar un mate con él y preguntarle cómo llegó desde un pueblito como Chascomús, digamos, de Basailoazo, a ser lo que fue y a descubrir cuál era el camino que vos decís
no errático, sino cuál era la línea recta para poder llegar a la democracia, y que se animó a hacer una cosa que no se hizo nunca en el mundo, ni antes ni después. Así como no se había hecho antes, no se hizo después. Que en el mismo país, los mismos habitantes del país juzguen a quienes habían cometido los delitos. No la justicia, sino un organismo creado especialmente, una Cámara Federal especialmente creada para esos fines, una comisión, la CONADEP, que buscó quiénes eran los responsables, y un presidente que se animó a juzgar a los militares que habían dejado el poder 10 días antes. O sea que todavía tenían lo del regimiento y los tanques y las armas. De hecho, después hubo lo de los Carapintadas y las 2 rebeliones que le costaron lo de la obediencia de vida y el punto final, pero sin embargo fue el único país del mundo, porque el juicio anterior que más o menos se compara con esto es el juicio de Nuremberg, que se hizo a los nazis en Alemania, pero no lo hizo el pueblo alemán ni el gobierno alemán, lo hizo Estados Unidos el juicio de Nuremberg. O sea, Estados Unidos juzgó a los criminales de guerra nazi, no Alemania. En cambio acá, más allá de la discusión, que no voy a entrar en esta, por lo menos no ahora, sí, pero estoy dispuesto a discutirlo al tema con alguien que tenga la preparación y la formación adecuada para hacerlo, respecto a si fue una dictadura, porque también es cierto, yo estaba en Buenos Aires en aquella época, que el final del gobierno democrático del 74 al 76, después de la muerte de Perón, o sea, el gobierno de Isabel y de López Rega, fue un gobierno que permitió que la gente imaginara alguna solución drástica. Pensá que hoy, cuando se habla, hoy que estamos en democracia hace 34 años, que tenemos gobiernos elegidos por el pueblo sucesivamente, a 2 años del gobierno de Macri, ya hay mucha gente que está diciendo hay que sacarlo, hay que voltearlo, claro, entonces imagínate, hace 34 años, cuál era el pensamiento que llevó a que Balbín, por ejemplo, que era en el momento uno de los dirigentes del radicalismo, dijo hay que ayudarle a Isabel, aunque sea a que llegue con muletas. Bueno, y no llegó con muletas, ¿sí? Vino el golpe y con las consecuencias que sabemos. Que por ahí alguna vez habría que empezar a discutir si no hubo gente que cometió de los 2 lados delitos. Pero lo que había que haber hecho es juzgarlo en todo caso, no matarlos como se lo mató, o no hacerlo desaparecer como se lo hizo desaparecer, o no agarrar a 10 con tal de encontrar a uno. Había un personaje, el general Camps, que fue uno de los personajes más trágicos de aquella época, que decía eso: si yo tengo que entrar acá, yo necesito buscarlo a Pablo Mora, que es subversivo, y lo tengo que llevar a Pasta y a Mario, lo llevo. Total, nadie discutía esto. La otra vez vi una película chilena, que ahora no me voy a acordar el nombre, pero fue sobre también la dictadura. Claro, que lo llevan detenidos al Estadio Nacional. Sí. Qué impresionante. Bueno, ahí muere Víctor Jara, que es uno de los músicos más importantes de Latinoamérica, digamos de los 60 para acá, que es el creador del grupo Quilapayún, que es un grupo emblemático de aquellos tiempos, que tiene canciones que los que somos de aquellos tiempos, los que nos criamos con esa música, lo apreciamos muchísimo. El otro día murió Daniel Biglietti, que era un uruguayo de esa misma época también, y Víctor Jara muere en el Estadio Nacional, que era un campo de concentración. Mario, ¿te sentís cómodo donde estamos con la ambientación, todo? Sí, esto es un lujo. Faltaría algo... un whisky. Claro, no, faltaría una cosa más que nada porque el rol... yo dije recién, yo soy abogado, periodista, músico, pero vos sos cocinero. Sí. Y acá tendría pasa que si claro, yo sé que traigo comida a las 4 de la tarde que estamos grabando, y bueno, yo torta frita, que una torta frita podría haber. Esto es la única crítica constructiva. De buena leche que te hago, ¿sí? Bueno, lo que yo te quería decir, que por eso te preguntaba, que acá tengo la publicidad que me mandó Chelito, es que estamos en el andén compra y venta de Marcelo Irrazábal, por supuesto. Cualquier cosa que les interese de acá, pueden llamar al teléfono 03445 1541 6727. Así que estamos en el andén haciendo el programa Hoy Te Toca a Vos, con el ya conocido Mario Arcusi, con el cual vamos a seguir hablando un montón de preguntas interesantes. Tengo acá, se van a divertir, les va a interesar, así que espérennos después de este corte. Seguimos con Hoy Te Toca a Vos, Mario Arcusi.
Bueno, vamos a seguir aprovechándolo a Mario, por supuesto. Un poco yo aprovechar la posibilidad para sacarle cosas que ya sé para que ustedes puedan informarse, valga la redundancia. Mario, ¿qué concepto, opinión al respecto me podés dar de comunidad, de colectividad, de localidad, de ciudad? Con tu tiempo. Vos lo sabés porque lo aprendiste en clase. Sí, lo aprendí en clase con vos, por supuesto, por eso me gusta, pues es interesante el contenido. Para esto hay que empezar con la historia, tanto con la teoría de la creación de Adán y Eva, como con la teoría de la evolución, con el primer Homo sapiens sapiens. Digamos que de cualquiera de las dos maneras, uno supone que hubo dos parejas, una pareja, ¿sí? O Adán y Eva, y el Homo sapiens, que aunque no sé por qué cuestión, esto es una pregunta que nunca encontré la respuesta, tanto Cromañón como Neandertal, como el Homo sapiens, como todos los que se encontraron son hombres, ¿sí? De aquella época. No se ha encontrado el resto de mujeres tan antiguos, no sé qué pasaba, si había otra forma de tener hijos que no fuera la que entendemos hoy, o la que buscó Marley. Bueno, pero entonces primero empieza la familia como unidad única de vida, o sea, padre, madre, hijos. Después, tanto por la cuestión del nomadismo y el sedentarismo que tiene relación con la comida y la bebida, porque el hombre al principio va buscando, es recolector, o sea, toma y come lo que encuentra. Por lo tanto, se ubica en un lugar donde haya un arroyo, donde haya árboles frutales o raíces comestibles y donde haya una cueva donde guarecerse de las condiciones climáticas. Después, qué sé yo, en el lugar, pasan los años y en un lugar donde se quedan, hay mucho alimento y se quedan un año entero. Entonces resulta que había mucho zapallo en ese lugar. Y bueno, comen zapallo y van tirando de semillas de zapallo y como pasa un año, un día dicen, mirá, está creciendo una planta ahí. ¿Qué será esto? Y bueno, es una planta de zapallo. ¿Y cómo nació una planta de zapallo acá? Entonces, ¿te acordás cómo tiraste la semilla? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué hacen? Se quedan ahí, empiezan a plantar zapallos, en vez de comerse las liebres que cazan, las encierran en un corral y las empiezan a hacer reproducirse. Bueno, pero no tiene, la cueva le queda chica, entonces inventan un techo de paja y paredes de lo que sea para guarecerse de las condiciones climáticas. Y bueno, y después empieza, bueno, que se repudren de comer liebre y zapallo todos los días. ¿Qué tengo para comer, Pablo Mora? Viste que Pablo Mora anuncia, claro, viste que Pablo Mora anuncia, hoy tenemos napolitana con frita y huevo, bueno, ¿qué tenemos para comer? Hoy tenemos liebre con zapallo. Ah, bueno, y mañana liebre con zapallo. Y pasado mañana liebre con zapallo. Entonces, la señora dice, pero que allá a 15 metros el vecino tiene perdices y gallinetas. Y zapallitas de tronco. Bueno, entonces, ¿qué hace? Le lleva, le cambia una perdiz por otra. Hasta que empieza el tema de que el otro tiene una vaca y yo tengo una liebre, van a cambiar una vaca por una liebre. Bueno, entonces ahí empieza el tema del vale, que empieza el tema del dinero y empieza la gente a agruparse ya en un estadio superior a la familia, que es la tribu, que es la que viene después. Después de eso viene la comunidad, que toma su nombre de que los elementos son comunes, hay cosas que son comunes. Por eso nosotros somos una comunidad, porque las calles son comunes. Esto no es común, esto es de Chelo. Nos prestó el lugar para que estemos acá, es muy amigo nuestro, todo, pero esto es de Chelo. La calle es común, ¿sí? El paso a nivel es común, la plaza es común, pero hay lugares que no son comunes. Pero sin embargo, como nosotros compartimos los lugares comunes, somos una comunidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre comunidad y colectividad? Bueno, siempre hay que buscar la etimología, o sea, de dónde sale la palabra. Yo también siempre les he dicho que cuando el hombre, de cualquiera de las dos maneras, tanto en la creación como en la evolución, el hombre no empezó a hablar. El hombre hacía así, y bueno, significaba esto, claro. ¿Sí? Pero también alguien dijo que le llevaba esto, hasta que se le ocurrió ponerle un nombre a esto, para que tenga vaso, no jarra. No tetera o cafetera. Bueno, así como las palabras fueron evolucionando, casi todas las palabras que nosotros usamos tienen un significado etimológico basado en la primera palabra que fue. Entonces, colectividad viene de colectivo.
cualquier palabra que empiece con co significa más de dos. O sea, si yo colaboro, laborar es trabajar. Si yo colaboro, trabajo entre dos. O sea, si el que hace las tortas fritas es Pablo Mora, pero yo voy a sobarle la masa o a freírle las tortas fritas, colaboro con Pablo, ¿sí? Cooperar, el nacimiento de las cooperativas. Operar significa también trabajar, ¿sí? Por más que nosotros le damos el significado de operar, de que se saque cirugía, claro. Pero operar significa un operario, un tipo de trabajo. Entonces, cooperar es operar junto a otro, al lado de otro o de otros. Entonces, colectivo tiene como etimología leer entre muchos, o sea, no leer libros, sino leer la realidad entre muchos. Entonces, una colectividad, a diferencia de una comunidad, es un grupo de personas que tienen un objetivo común. Entonces, está la colectividad que tiene un objetivo común religioso. Entonces, vos hablas de colectividad judía, de colectividad italiana, de colectividad alemana. Hay colectividades que tienen objetivos comunes de otro tipo. Entonces, hablas de la colectividad económica, de la colectividad social, de la colectividad deportiva, ¿sí? Entonces, en eso se diferencia la palabra colectividad de la palabra comunidad. La localidad es la comunidad hecha lugar físico, porque yo soy local. Entonces, el lugar donde yo vivo, donde yo soy local, es la localidad. Ciudad viene de civis, que en latín quiere decir hombre que habita. Entonces, ciudad donde viven los ciudadanos. Ciudadanos son los civiles, ¿sí? Todas palabras relacionadas entre sí. Un civil es una persona que vive en una ciudad, ¿sí? Que en latín las ciudades se llamaban polis, porque cuando empieza esto de que yo te decía hoy recién, la familia, la tribu, hasta que se establecen en un lugar y hay un montón de gente. Y ahora, ¿qué nombre le damos a esto? Y bueno, montón de gente, montón en general, en latín quiere decir poli. Por eso, a cada 2 cuadras se encuentra el polideportivo, ¿sí? Que tiene ese nombre porque se pueden hacer en ese lugar muchos deportes, ¿sí? Por eso se llama polideportivo. Entonces, el nombre originario de las ciudades es polis. A las ciudades de los romanos, que fueron los primeros que le pusieron un nombre, le pusieron polis a las ciudades. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Y no sé, está lleno de gente, mucha gente, bueno, ponemos poli, ¿sí? Entonces, por eso, el órgano encargado de cuidar la seguridad de la ciudad se llama policía. Bueno, el arte de gobernar una ciudad se llama política. Qué buen pie que me das para darte esto. ¿Qué concepto nos podés dar de la política? Y bueno, es decir, una cosa es lo que hacen con la política y lo que están haciendo, y otra cosa lo que es la política, que es algo hermoso, muy lindo, que si se llevaría a cabo... La política es el arte de gobernar buscando el bienestar general. Bien. Esa es la política. Ahora, la desviación de la política yo no me puedo hacer cargo. No, por supuesto. Si yo, la pintura, ¿vos sabés lo que es Guernica? Guernica es el cuadro, Guernica es el cuadro que pintó, digamos, de uno de los cuadros más famosos de esta última, del último siglo, del siglo XX. ¿Sí? Es un cuadro que pinta Pablo Picasso, que era un pintor cubista, o sea, él no pintaba con formas redondeadas, sino con formas rectas. Si hacía una cara, un triángulo, un cuerpo, un rectángulo, genial. Bueno, él pintó un cuadro que se llama Guernica, que pinta un pueblo español destruido por las bombas de los alemanes en la Segunda Guerra, en la Guerra Civil Española. Entonces, hay una anécdota respecto a esto que dice que lo vienen a detener a Picasso, porque le dicen, usted pintó ese cuadro, y le dice, no, ustedes lo pintaron. Claro. Porque si ustedes no hubiesen tirado la bomba, yo no hubiese podido pintar eso que pinté. Bueno, y también puede haber una porquería, si alguien que dice, bueno, yo me compré un pincel y unos acrílicos, los del Ariel y unos cuadros hermosos, y vos lo mirás, a Sofía, impresionante. Bueno, también en la política pasa esto. También hay políticos que entienden que la política es el arte de gobernar en búsqueda del bienestar general, y hay otros que entienden que es el arte de gobernar en busca del bienestar propio, ¿sí? Entonces, lo único que les interesa es enriquecerse
y si hacen alguna obra, la hacen con el 50% de los materiales, cosa que le paguen rápidamente y después si se rompe, bromarse, y de bienestar general muy poco. Entonces, yo a la política, digamos que la adoro, la respeto como la única forma posible de formar gente para gobernar. Recién en el intervalo hablé con mi hijo, que está militando activamente en Santa Fe, y hace muy poco me invitaron en el comité donde él milita a dar una charla sobre esto, la pregunta era parecida, ¿qué es la política y cómo podemos hacer para mejorar la política? Porque convengamos que en la Argentina, salvo este periodo, este espacio de Alfonsín, ha tenido demasiados vicios en el ejercicio de política. Primero porque hasta Irigoyen se entendía la política como el arte de gobernar entre 5 personas y los otros 10 millones o 5 millones de argentinos que había que se la arreglen como puedan. Que finalmente eran peones de la estancia de todo tipo, así que le daban vale para comer y por eso tampoco había, el voto no era secreto, no era obligatorio. Después de desempeña ya con Irigoyen, pero es un periodo muy corto porque Irigoyen gobierna un periodo y medio, entre medio Alvear 6 años, y después viene el golpe militar otra vez, tenemos un gobierno militar hasta que asume Perón. Después de Perón otra vez tenemos gobierno militar, después asume Ilia 2 años y después tenemos otra vez golpe militar. O sea, no tenemos demasiado ejercicio de la política hasta Alfonsín. A partir de Alfonsín, nos guste o no nos guste, Alfonsín, Menem, ese periodo de los 5 o 6 presidentes de Duarte, el Puerta y todo lo demás. Después tenemos el kirchnerismo y ahora tenemos el cambiemos el macrismo. Tenemos ejercicio de la política. Ahora, criticar desde afuera es una cosa que a mí nunca me gustó. Yo participo mucho en las redes sociales, como lo has visto, yo opino demasiado, sobre todo después de haber tenido que dejar de editar crónicas por motivos de salud. Soy de hacer editoriales sobre un tema determinado en Facebook. La gente opina mucho desde lo pasional. Yo creo que esto es un error. Hay que saber separar lo pasional de lo racional y entender que a veces aquella persona que vos adorás, que vos ponés, sublimás, que ponés en un altar, puede cometer un error y puede haber hecho alguna cosa a propósito o porque le salió mal, que no es para el beneficio del bienestar general. Y tenés que criticarla desapasionadamente, o sea, no porque seas alfonsinista, o seas kirchnerista, o seas macrista, o lo que sea, está todo bien lo que está haciendo. ¿Sí? Bueno, ese es un vicio de la política. Ahora, que no hay una frase muy famosa que dice: la democracia no es el mejor sistema de gobierno, pero es el único. O sea, no hay otra forma que la que nos gobernemos nosotros mismos, porque si no, caemos en esa dictadura en donde además los desvíos son mucho más peligrosos que los desvíos de la política. Está bien, los desvíos de la política son esto que hablamos recién, el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios, que bueno, terminan con juicio como está terminando ahora, o no, y lo ves pasar años y años enriqueciéndose, pero los vicios de la dictadura son peores porque terminan con muertos y desaparecidos. ¿Sí? Esto la historia lo demuestra. Mario, para hacerte, te seguiría el tema, pero vamos a tener que hacer otro programa más. Para hacerte una revolución, pero también sacando un poquito de lo que vos me estás hablando. Creo que no hay un buen concepto de lo que es la palabra. Porque vos vas a Chaco y dices, viste, no, me saqué una foto con los indios. No son indios, son indígenas, son aborígenes, son nativos. Bueno, por eso, quiero que compartas ese concepto, porque yo sabiéndolo, y van a, no sé, van a Misiones y se sacan fotos con indios, van al sur y se sacan fotos con indios, y digo, ahí te das cuenta un poco, ¿no? La falta de información que hay, con cosas que ya todos la tendríamos. Los indios se llaman indios porque Colón iba a las Indias. Colón sale de España a demostrar dos cosas: que la Tierra era redonda, por lo tanto él podía salir, porque había un mito, o sea que enlazando con lo... Sí, había un mito, porque el camino para ir a la India, desde España, o desde Francia, o de Inglaterra, era por el sur de África. Había piratas en esa zona. Entonces los capitanes de los barcos que tenían que ir por ahí, no podían decir que se cagaban las patas de que tenían miedo de los piratas. Entonces habían inventado que había un imán enorme en el Cabo Buena Esperanza, que es el sur de Sudáfrica, que le sacaba los clavos a los barcos y los
barcos eran de madera, obviamente, y se hundían porque se desarmaban. Entonces empieza este afán de buscar otro camino. Entonces Colón dice que saliendo por acá, él puede dar la vuelta porque la tierra es redonda y volver por el otro lado. Claro, no lo puede hacer porque se choca contra el descubrimiento de América, que fue un error, ¿sí? Hay también una frase que yo suelo utilizar mucho, que no siempre uno se equivoca de esa manera descubriendo un continente. O sea, Colón se equivocó porque no podía seguir por ahí, claro, pero descubrió América. Entonces, como él creía que había llegado a las Indias, cuando ve los tipos estos de semidesnudos con el taparrabo y la pluma, ¿qué nombre le pone en castellano? Indio. Y quedó para ahí. Cuando ni siquiera es una palabra exacta, porque mucha gente dice, no, indios son los de la India. Tampoco es así. Los de la India en general son hindúes. Los indios en la India son una casta separada. La mayoría de los habitantes de la India son hindúes. Y una parte de esos habitantes son indios. En realidad, la palabra adecuada para definir a estos de Chaco, como decís, o a los calchaquíes, o a los comechingones, o a los genoas, que son los nuestros, ¿sí? O a los charrúas, que son aborígenes. Aborigen, o sea, que tienen origen en el lugar. ¿Puede ser nativo también o no? Bueno, el nativo soy yo, vos también. Bien, bueno, claro, el aborigen, pero bueno, las palabras se buscan para que no haya dudas. No es lo mismo puerta que portón, por ejemplo, ¿sí? Porque si no, no existiría la palabra portón, solamente puerta. ¿Por qué existe la palabra portón? Porque define otra cosa, que es una puerta, porque te permite entrar y salir, pero no es una puerta. Tiene otra terminación, exactamente, otra vista, exacto. Otro costo. Por eso existe la palabra puerta y por eso existe la palabra puerta. Entonces el aborigen es el habitante originario de la tierra, que también se llaman pueblos originarios, pero es más complicado decir pueblos originarios. O sea, a mí me gusta usar la palabra aborigen, o sea, nativo del lugar sería en la etimología. Pero bueno, tampoco se puede evitar esto de que la gente diga indios, porque yo mismo, sabiendo todo esto y dándote esta especie de clase sobre la palabra, eso, es probable que salga y diga, bueno, tanto hablan de los mapuches cuando exterminaron los indios del Chaco. Y yo mismo voy a usar la palabra, aún en conocimiento de que está mal usada. Ahí está, muy bien. Te hago nuevamente esta pregunta revolucionaria de temas. Vamos al corte y seguimos con lo último. ¿Cuál es tu día preferido de la semana, Mario? Depende para qué. A mí me gustan los días, claro. Me gustan los 5 días de la semana porque yo soy hiperactivo. Me gusta mucho el trabajo. Me gusta mucho el trabajo que hago. Así que disfruto de lunes a viernes, aunque me agarre chinche durante esos días, o que yo a las 4 o 5 de la tarde ya esté cansado y agotado, sobre todo después de algunos problemas cardíacos que he tenido. Ahora, si vos me das a elegir por una razón sentimental un día de la semana, yo elijo el domingo de la tarde cuando juego Boca. Bien. Pero bueno, no, así como lo dije el otro día, también fue una respuesta parecida, no me acuerdo a qué se refería, pero digamos yo... Lo del... sí. Yo soy fanático de Boca, tenía un tío, Jaime, que mi viejo era independiente, pero como Jaime los crió a los 3 sobrinos, y después crió a los sobrinos nietos, lo hizo todo de Boca, y no había otro camino. Y entonces yo disfruto muchísimo de ir a la cancha, de ver los partidos, de escuchar. Ahora se está bastardeando el tema con el costo del fútbol para todos. Muchos que están diciendo que ahora que tienen que pagar para verlo, lo tienen que escuchar por radio. Yo me pasé toda mi adolescencia, mi infancia y mi adolescencia con la radio acá, escuchando partidos, imaginándome la jugada. Obviamente que hoy en día disfruto más viendo, pero la jugada, el gol de Cardona o el gol de Nández, no voy a hablar del gol de Poncio, por razones obvias, pero cuando vos lo escuchabas, tenías que imaginarte cómo fue la comba de la patada de Cardona. Yo siendo hincha independiente, como nombraste recién, por supuesto no tengo tampoco la facilidad ni nada,
me junté con otros amigos, nos fuimos a un lugar comercial, pagamos 50 pesos cada uno, claro. Compartimos el momento, compartimos con otra gente. Creo que te lleva la posibilidad a eso, sí, también. Es decir, no voy a dramatizar ni sacar ventaja porque te cobran, tenés que hacer eso. No, más allá que te lleva a otro diálogo, compartir otras cosas, relacionarte con otras personas, a darle más movimiento también al comercio de tu barrio, de tu ciudad. Yo tengo acceso a ver el partido en mi casa. Y sin embargo me fui a la Peña por eso mismo que vos decís. O sea, a verlo con la gente que tenía la misma pasión que tengo yo. ¿Sí? Y me parece que también daría para hablar muchísimo esta cuestión de, más allá de que la promesa existió de Macri de mantener el fútbol para todos gratuito, es una promesa incumplida, que uno puede justificarla diciendo, bueno, cuando la dijo no conocía cómo era el tema y después cuando se encontró con todo lo que había que pagar se dio cuenta. Pero en realidad, y el otro día, después del partido de Boca Lanús, de River Lanús, discutiendo por Facebook, digamos en el buen sentido de la palabra discutir, y más bien intercambiar ideas, discutir con un amigo hincha de River, él terminó diciendo, bueno, esto es para los pudientes. ¿Qué significa? Y vos recién lo dijiste, más o menos dijiste el tema. ¿Qué significa ser pudiente para poder ser socio? Yo soy socio de Boca, ¿sí? Entre ser socio, entre lo que hay que pagar de ser socio y lo que hay que pagar para trasladarse los 600 pesos que te cobra la Peña para llevarte en el colectivo 2 veces por mes, las 2 veces que Boca es local, te gastás, bueno, 6, 12, más 300 y pico de socio, ponele 1.600 pesos por mes, te cuesta ser un hincha de Boca de esos que van a la cancha. ¿Cuánto te cuesta por mes fumar un atado de cigarrillo por día? 6 por 3, 18, te cuesta más. Sí, vi algo de eso en el Facebook. Claro, entonces, ¿qué significa ser pudiente? ¿Quién es más pudiente? Claro, sí, ¿yo que pago 1.600 pesos para ir a ver a Boca? ¿O el mismo que me criticó que paga 1.800 para fumarse un atado? No sé cuánto fuma, porque yo, cuando dejé de fumar hace 20 años, fumaba 2 atados y medio. ¿Sí? Así que yo sé que el fumador empedernido, ese que vos ves con el pucho así, debe fumar 2 atados por día. 2 atados por día hoy son 3.600 pesos. Entonces, ¿qué es ser pudiente? Sí. O salir y tomarse 3 cervezas o 4 cervezas en un boliche, no comprarla en los chinos a precio de... Sí, por ese lado. Entonces, claro, empezamos a discutir lo que significa ser pudiente. Por ejemplo, cuando ponen en el circo 100 pesos la entrada, no, que carísimo. Y bueno, pero es para la gente que puede ir, sí, está bien, todos queremos ir a popular y todo, pero la cancha te sale 3.000, el recital de Guns N' Roses te sale 1.500, ir a ver a otro te sale Pinto, el otro día, a Paraná, Maciá, y bueno, y el circo te sale 100 pesos. El nuevo cantante este que está famoso. Aparte, para hacer cosas hay que dejar de hacer cosas. No te digo todas, pero me parece que bueno, vos querés, laburar una hora más o vender algo. Claro, yo tengo una anécdota que pinta esto. Un día, hace varios años, en el colegio, se había decidido tratar de, esto que hablábamos recién de la lectura, fomentarlo a través de que los chicos tengan de vuelta el libro de texto. Durante mucho tiempo se dejó de usar el libro de texto por un tema de costos, y bueno, yo no lo uso igual, pero, o sea, yo, o sea, muy bien que yo me siento en el escritorio, me siento en la mesa y hablo 80 minutos, ¿sí? Sin nada. Pero bueno, son formas. Pero el libro de texto había perdido vigencia. Cuando yo estudié en el colegio, teníamos un libro de matemática, un libro de geografía, teníamos una pila de libros así. Si ese día teníamos 5 materias con libros, teníamos que llevar los 5 libros al colegio. De repente esto terminó, si se dejó de usar el libro de texto. En un momento determinado nos planteamos volver a pedirlo. Entonces hicimos una reunión de padres en la Escuela Agrotécnica, que ha tenido algunos alumnos de nivel y otros, bueno, que ha pasado sin pena ni gloria. Entonces, una madre que estaba sentada cerca de la mesa, todavía en el colegio, en el Polimodal, en el auditorio, estábamos los profesores en la mesa, la rectora en el medio, los profesores que daban las materias que requieren libros, estábamos sentados al lado y los padres enfrente. Y enfrente mío había una madre conocida, como todo el mundo que yo conozco como Regas. Entonces, cuando decimos, bueno, libro, ¿cuánto sale el libro? 32 pesos salía, me quedó grabado, 32 pesos salía en ese momento. Entonces, no, 32 pesos comprar un libro, no puedo, no estoy en condiciones. Entonces, yo le hago señal a la directora si me permitía hablar, obviamente que sí, me dejó. Entonces le digo, mostrame el teléfono que tenés. Yo en ese momento tenía, creo, un Nokia 100 o alguna de esas,
Uno de esos fierros. Claro. Y ella ya tenía un Motorola con tapita o algo así. Entonces le digo, si vos tenés para comprarte ese teléfono, que además tenés que, o lo tenés con un plan prepago, o lo tenés con tarjeta, pero de todas maneras estás gastando, evalúa cuánto estás gastando en el teléfono y cuánto vas a dejar de gastar para la educación de tu hijo. O sea que siempre el tema de ser pudiente es relativo. Sí. Dejémoslo, por supuesto, dejemos a la gente de un nivel económico superior, pero acá pasa el caso, sacando 10 o 12 personas de un altísimo poder, nosotros somos más o menos iguales. ¿Sí? También depende de qué aspirás vos. Yo aspiré, digamos, nosotros aspiramos, porque debo hablar aunque digamos mi situación hoy sea distinta, mi estado civil sea distinto, nosotros criamos los hijos en pareja con mucho esfuerzo, y ese fue nuestro cometido: no tener un auto 0 kilómetros, tener 3 hijos con título universitario en el mejor nivel que le pudiéramos dar. Los 3 pudieron estudiar sin trabajar, en el menor tiempo posible, y se están destacando en su, bueno, para mí vale mucho, claro, para mí vale mucho más eso que me digan, che, vos todavía andás con el Clio 98 ese que está despintado. Bueno, si mientras me lleve, qué bueno que tengo que ir, está, ¿qué me cambia? Mario, ¿sabés jugar al truco? Sé jugar muy bien al truco. Bueno, lo vamos a ir preparando mientras, entonces vamos a ir preparando las cartas y todo, y vamos a hacer una... Te voy a dar la revancha, va a ser 1 y 1 y ahí terminamos con la paliza. Dale. No hay nada. Acá somos uno contra el otro, acá el perro. ¿Vos creés en eso que el truco se da de abajo? No, eso no se debe hacer. Se puede decir la palabra. Sí, pero eso no voy a llevar. No, yo voy a arriba. Yo también, por eso te digo. ¿Crees en la pisada? No, tampoco. No, me parece que no. Yo la corte y la corte y la de arriba. Ahora, si puedo meter alguna carta de abajo y que no te des cuenta vos y la saco, ningún problema. ¿Ah? ¿Vos estás seguro que estas cartas tenían suerte? Sí. ¿Se juega con clor? Sí, se juega con Fernando. Ay, que va a ser bravo. Callado no va a jugar. Y bueno, como para darle un poquito, como para probar, pero regalado, en vivo. Mira, yo te daría a Mario, pero son muy tiernas. Esta es la gracia del juego. Sí. Vos te das bonito, yo por el 21 y te macañé. ¿Lo comentaste ya? Claro, no, porque vos no dijiste la palabra. Así que en la palabra te puedo decir cualquier número. 22. Claro. Pero vos, yo puedo tener 21 o 33. Y vos tenés que te quedar con Si te digo no quiero, ya son 2 puntos. Exactamente. Por ahí ya lo dijiste. Sí. Vamos por ahí. ¿Ahí está el truco? ¡Oh! De la cámara, Mario. ¿Por qué pones a...? No, lo que yo no entiendo es por qué se asombró. El juego consiguió eso. No le gustó. Vamos a aclararlo tanto. Esto Fue un programa cultural donde me preguntó comentarios de interpretación de la palabra, la política, todo, pero ahora estamos en un juego popular, un juego de asado que comentábamos recién. Claro, te canté los puntos y te enojaste. Ahora te canto la verdad de seguro, también te enojaste. Entonces, bueno, al final, no te arrancás la frecuencia. Ay, qué difícil. Y ahora ya perdí 2 puntos. No tengo nada, ¿sabes? Pero te voy a dar, quiero. Vamos para probar. Bien. Y bueno, son 2. Quiero el truco entonces, porque son 2 y tienes que probar otro. Y tenés que dar, porque si nada, Muy bien. Bueno, la primera mano fue para mí. Pero fue para vos, pero vos me preguntaste hoy si yo entendía que la vida iba por un camino tortuoso. El tuyo fue por ese camino. Bueno, no estuviste seguro. En ningún momento estuviste seguro. Bueno, pero viste lo que fue mi inseguridad, a vos te contagió. Sí, bueno, pero triunfar con inseguridad no tiene gracia. Me parece que... A triunfar. Claro.
Para triunfar hay que triunfar con convicción, ¿sí? Por las ideas por sobre todo. Sí, pero me parece que en el azar no va mucho la convicción. ¿Qué decimos? Pero si fuera por eso, porque entonces, si vos vas convencido a la ruleta con 3.000 pesos que vas a ganar y qué sé yo. ¿Vos sabés que está demostrado que si vos pones un mono, por lo menos en la época de las máquinas de escribir, que acá debe haber alguna, Sí, si vos ponías un mono durante 6 meses tecleando con máquina de escribir, en algún momento escribe una palabra. ¿Sí? En algún momento, la combinación de pavadas que hacía el mono, te iba a salir durante 5 meses y 29 días, iba a salir cualquier pavada. Pero en una iba a saltar y iba a escribir una palabra. Iba a salir Pablo, o Mauro, o Mario. ¿Sí? No, está arriba. Entonces, ¿qué querés decir vos? ¿Que la ruleta el azar era lo mismo? Claro, que el azar, yo creo más en la causalidad, en la casualidad. ¿Sí? Me parece que todo tiene una relación de causalidad. De hecho, no es científicamente comprobable, pero la forma en que yo mezclé las cartas condicionó las cartas que hubo. Sí, aparte me entretuviste y seguro que te casteaste. Lo que yo digo es que vos compraste, a propósito, un mazo de naipes trucho. Mazo de naipes. Qué paliza que te voy a dar. ¿Dónde lo compraste? Decime dónde lo compraste. Por favor, disfruten de esta mano porque esta mano es histórica. Ahora, esta mano de truco es histórica. Vamos a hacer un análisis, obviamente que el análisis tiene que ver con las cartas que tengo yo. Qué bien, pero claro, pero escuchame, Pablo, ¿vos pensás que el mundo es solamente de los que triunfan así para tu regalería? No, claro, porque hay mucha gente que pierde seguro muchas cosas sí. Y sin embargo al final termina triunfando, ¿sí? Así que vos me ganes esta mano. No, aparte no te ha dicho no sabes que después va a pasar como este chico Benavides que nació acá, que es campeón mundial de acordeón, ¿viste? No, ¿qué pasó? Lo presentó, no sé. Sí, vi algo, sí. Pablo Benavides, creo. Lo que te iba a decir. Es campeón mundial de acordeón y nació en Pasar el Vaso. Sí. Después no vaya a ser que vos te creas, después de esta mano, que soy campeón mundial de. No, olvidate, Mario. Esto es lo que pasa acá, queda acá. Vos preparaste. Sale acá del andén compra-venta. No. Vos preparaste este mazo de naipe trucho, donde. Pero aparte la crítica final se hace al final del juego. ¿Vos sabés cómo se hace el bolillero para hacer trampa? Se calientan la bola y esto hace que vaya a buscar la bolilla del bolillero saque la que está más caliente o más fría, ¿sí? Esto está comprobado que el cerebro humano busca ese efecto, elige la que se diferencia del resto, ¿sí? Entonces esa es una trampa para hacer el bolillero. Te envidio, Mario. ¿Quién? 22. Son buenos. ¿Viste eso? Somos muy buenos jugadores. Ahí nomás. Sí, 2 puntos para los pobres, 2 puntos para los pobres. O para el pobre. Bueno. Vamos a jugar ahí nomás, livianito. Como para ir. Vamos a jugar ahí, le gano ese y te tengo que cantar truco. Ya lo que estamos jugando y tenés que dar. No, me voy al paso. No, bueno, Mario, bueno. Era 22 mesas. Con la misma diferencia que me ganaste el envido, me ganaste el truco. Por 2 puntos. Hacete alguna acotación. Tengo que hacer una acotación inteligente porque si no voy a quedar como. Creo que la mejor mano de mi vida que gané, yo soy malo cuando. Claro, bueno, vos disfrutás, está bien, los tontos disfrutan. Lo que yo digo es que para un profesor lo mejor que puede haber es que el alumno supere. ¿Sí? Sí. Yo ahora voy a hablar en serio. Más, dejando de lado todo. Sí. Yo tengo la satisfacción de que muchos de mis alumnos están en camino de superar. Por supuesto que los años te dan otro tipo de experiencia, pero yo he tenido alumnos que han entendido este mensaje de que se puede hacer todo lo demás. O sea, vos podés salir al boliche, podés andar de novio, podés correr en el auto, podés tener una moto, podés correr en un mountain bike, pero tenés que trabajar tu cerebro. Esto te va a permitir el plus que te hace diferente que los demás, sin pisotear, sin atropellar a nadie, que es la alegría que me da a mí de vivir en mi localidad, ya que hablábamos de la palabra. Yo vivo en el pueblo donde nací, donde fui a la escuela, donde fui al colegio, me fui, estudié y volví. No me la creo, ¿sí? No me gusta que me digan doctor,
por lo menos no acá, en mi pueblo. No me gusta que la gente me trate de usted, porque no creo que esto sea necesariamente una demostración de respeto, porque te puede decir usted, hijo de... y también che, o sea que no se diferencia esta situación. A mí me da mucho placer vivir en el pueblo donde nací, porque esto demuestra que se puede uno destacar en distintas esferas viviendo en el mismo pueblo donde nació. Que no hace falta irse a Nueva York para ser importante o irse a Buenos Aires para ser importante, que podés ser importante en tu pueblo también. Esto es una enseñanza que creo que vale la pena difundir. Pero para eso hay que hacer esfuerzo, hay que hacer el camino. El esfuerzo de haber seguido, como fui yo hace 44 años, cuando no estaba el puente y había que bajar en balsa o en un tren que pasaba en el ferry, 14 horas, que te comían los mosquitos y que llegaba, si había neblina, demoraba 24 horas el viaje. Bueno, todo ese esfuerzo de no poder hablar por teléfono a tu casa, mandar cartas cada semana porque no había telediscado, ni celulares, ni nada que se le parezca. Todo ese esfuerzo valió la pena, pero yo en vez de quedarme decidí devolverle a mi pueblo lo que mi pueblo me ha dado. Son formas de encarar la vida, ¿sí? Y la trascendencia está a través de mis hijos, que no van a volver, porque eligieron carreras que son muy difíciles que las puedan ejercer acá, y porque, bueno, ellos tomaron otra mentalidad respecto a la vida. También esto de hablar todos los días, yo me volví porque quería estar cerca de mis padres. De hecho, fue una muy buena decisión de mis padres y de mis tíos, eso me hizo compartir los últimos años de mis padres, de Jaime y de mi tía Elena. Y si ahora mis hijos hablan conmigo por celular 10 veces por día, y yo si tengo ganas ahora, ya cargo nafta a eso y me voy a Santa Fe, me tomo un mate con ellos y me vuelvo, ¿sí? Esto el cambio de época lo permite, pero ojalá más gente pudiera volver al pueblo, porque ahí está, cuando nos quejamos, Basailazo no adelanta, y es que Basailazo no puede adelantar por generación espontánea, lo vamos a tener que hacer adelantar nosotros. Yo creo que entonces, haciendo programas como como el que dijimos hoy, se me escapa el nombre, de protagonistas, como lo que hizo Jorge con el programa periodístico, el premio que le dieron por programa periodístico, estas cosas, el Coro Magnífica, el reconocimiento. El reconocimiento, claro, a las diferentes... Eso, pero demostrar que se puede, que no hace falta hacer la nata, o que no hace falta hacer Novarecio, que puede ser Jorge Kleiman, que nosotros cantamos hace 2 años en La Plata, en el Salón Dorado del municipio, y el otro coro que cantaba era el coro de la ópera de Bogotá, de Colombia. Y terminamos de cantar los 2 coros, y el director de Cultura de la Municipalidad de La Plata pidió si no podíamos cantar algo juntos, para darle realce al final. Entonces, una obra que conocíamos todo era El Vapenciero de Nabucco de Verdi, y cuando le dice, lo va a dirigir usted, le dice al director del coro de la ópera de Bogotá, dice, no, porque no tengo la partitura. Entonces me dice a mi maestro, ¿usted le dice? Y un tipo de vaso de un pueblo de 8.000 habitantes pudo dirigir un coro que no pudo dirigir el director de la ópera de Bogotá, Colombia, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que demostrar que se puede hacer desde Basailazo. Muy bien. Mario, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Seguimos entonces disfrutando de lo que es la posibilidad de estar con Mario Alcusin, así que esto ha sido todo por hoy.